Bienvenidos a Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Como todos los domingos los acompañamos durante una hora. Y acabamos de ver un informe relacionado a la percepción de los argentinos con respecto a la pandemia y al cambio climático. Esto es una encuesta que se realizó en el mes de mayo, pedida por la organización Periodistas por el Planeta, que reveló algunos datos bastante interesantes. Para hablar un poco sobre las respuestas de esta encuesta, la respuesta que los argentinos dieron en esta encuesta, estoy en comunicación con Christopher Andersen. Él es biólogo y doctor en ecología. Es estadounidense, nacionalizado argentina, vive en Patagonia desde el año 2000 y en Ushuaia, donde está en este momento, desde el año 2012. Hola Christopher, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Bien, voy a seguir presentándote. Christopher es investigador del CADIC, CONICET, y además es profesor de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Y bueno, como decía, te convoqué para charlar un rato con respecto a estas respuestas de la encuesta. La primera, el primer dato que a mí me llamó bastante la atención, es que 4 de cada 10, pocos argentinos, consideran que el cambio climático es una amenaza mayor que la pandemia. Y la pregunta que te haría es: ¿por qué vos crees que la población común, el ciudadano de a pie, no llega a tomar real conciencia de la problemática del cambio climático? Bueno, para mí tal vez lo veo un poco distinto, porque en vez de pensar que solo es 40% que lo ve como problema mayor, si lo sumamos con las personas que lo ven como un problema equivalente, sumamos como 70% de las personas ven el cambio climático como un problema. Y lo que hemos visto aquí en Patagonia también, en una encuesta que hicimos en el Parque Nacional Tierra del Fuego, es que hay mucha percepción no solo de los problemas ambientales a nivel global, sino también a los problemas locales, como la basura, las especies exóticas invasoras, la urbanización, etc. Entonces yo creo que en general hay una conciencia, y este tipo de encuesta demuestra que tal vez lo que tenemos que enfocar no es en la información respecto al problema, sino más información respecto a las soluciones. Porque en muchos casos la gente tiene conciencia del problema, pero no saben qué hacer. Y en ese sentido yo creo que si empezamos a orientar mejor la información que entregamos, en nuestro caso desde la ciencia, porque muchas veces queremos como generar alarma, mostrar la emergencia, pero eso también desanima a la gente. La gente necesita sentir que hay una solución. De hecho, hay estudios psicológicos que demuestran esto, de que si uno asusta demasiado a la sociedad, se sienten como incapaces de enfrentar el problema. Entonces yo creo que en muchos casos la conciencia está, solo que tal vez esos valores no se expresen en la toma de decisiones, y ahí tenemos que preguntar si nuestros procesos democráticos realmente expresan los valores de la sociedad, porque creo que la conciencia está. Tenemos que trabajar ahora en soluciones. Deberíamos pensar si los decisores políticos están a la altura de esta conciencia y si pueden llegar a tomar o les interesa tomar decisiones al respecto. Y la segunda, de acuerdo a lo que vos dijiste, tendría que ver ya con los medios de comunicación, en no abordar la crisis climática como algo apocalíptico, sino también abordar desde la solución. Sí. Yo creo que hay algunos señales de esperanza en ese sentido, porque, por ejemplo, hace un par de semanas, se empezó a implementar la ley de presupuestos mínimos de cambio climático, que implica la creación de un gabinete nacional de cambio climático presidido por el jefe de gabinete del gobierno y los ministros de defensa, transporte, ambiente, por supuesto. Pero lo que para mí es un señal de esperanza de esa nueva figura de tener un gabinete nacional de cambio climático, ya no es algo sectorial. El ambiente no es simplemente algo en un ministerio. El ambiente ya es algo transversal, donde el cambio climático se trabaja desde todos los ministerios. Y yo creo que ese es un señal de un cambio de paradigma respecto a estos temas, que lo social y lo ambiental van de la mano. Te corro un poquitito de la crisis climática y vamos a hablar un poco de la pandemia. En el último reporte de Naciones Unidas se habla o se explica muy bien la necesidad de una salud en conjunto, ¿no? Una salud humana, una salud animal, una salud planetaria, ¿no? Una sola salud, porque si no hay todo un tema de desequilibrio. ¿Por qué o cómo le explicarías a nuestra audiencia por qué es tan importante mantener este equilibrio que sirve no solo para no abordar una nueva pandemia, sino también para la crisis climática?
Bueno, concretamente con las pandemias, lo que está demostrado es que las pandemias zoonóticas, que son las enfermedades que nos llegan desde otras especies de animales, hay mayor frecuencia de este tipo de enfermedad zoonótica en la medida que tenemos desforestación, cambio climático, desertificación, malas prácticas de la industria agroganadera industrial, también el sobreuso de antibióticos. Todas esas prácticas que son malas para el ambiente nos llegan también de rebote a nosotros a través de las enfermedades zoonóticas. Entonces hay un claro consenso que la salud ambiental afecta a la salud humana. Pero nuevamente yo creo que aquí estamos frente a un tema de que muchos sectores de la sociedad ya saben este tema. No es algo nuevo, no es que los científicos hemos descubierto algo que muchos sectores de la sociedad no sepan. Porque los campesinos que están expuestos a los pesticidas lo saben. Los pueblos que viven río abajo de la megaminería saben. Las comunidades indígenas cuyos modos de vida se ven truncados por el desmonte lo saben. Pero incluso hay estudios en ambientes urbanos que, por ejemplo, me acuerdo de un estudio en Houston, en Texas, de Estados Unidos, que demostraba que niños de sectores marginales socioeconómicamente que vivían cerca de espacios verdes en la ciudad de Houston tenían menores tasas de obesidad infantil por vivir cerca de espacios verdes. O los pacientes en hospitales, cuando tienen vistas de vegetación o vistas de cuerpo de agua, se recuperan de intervenciones quirúrgicas más rápidamente. Entonces, no hay ninguna duda que hay una relación entre la salud humana y la salud ambiental. Justamente yo creo que la cuarentena tal vez nos vuelve a enseñar esta lección, porque por separarnos del entorno nos vemos afectados, como que nuestro bienestar está vinculado con poder caminar por la calle, poder estar bajo la sombra de un árbol y recuperar esos valores relacionales de la naturaleza. Yo creo que es algo muy crucial. Otra de las respuestas que me llamó bastante la atención, y podemos mirarlo desde el medio vaso lleno o el medio vaso vacío, porque es casi el 50 o un poquito más del 50% de las personas respondieron que cambiarían sus conductas después de la pandemia. Esto está muy relacionado a lo que estábamos hablando. ¿Vos opinás que es así? ¿Sos de este 50% del medio vaso lleno? Bueno, en los hechos yo creo que la gente sí está cambiando sus conductas a nivel social. Vemos ejemplos de reciclaje, de cuestiones de comportamiento individual, pero aquí también tenemos que reconocer que nuestros comportamientos individuales no son solamente individuales, dependen de las instituciones. Si las instituciones y las estructuras no están, no podemos tener comportamientos individuales. No somos seres totalmente libres. Estamos condicionados por el vecino, por el barrio, por la ciudad donde vivimos. Entonces, no podemos esperar que la gente, entre comillas, la gente, resuelve todo por su comportamiento individual. Hay responsabilidades individuales y responsabilidades compartidas. Y ahí también hay un buen ejemplo. Hace poco CONICET publicó unos estudios de otras pandemias del pasado. Y, por ejemplo, hace como un siglo en la ciudad de Buenos Aires hubo una epidemia de fiebre amarilla. Y a raíz de esa epidemia instalaron las cloacas, las alcantarillas de aguas corrientes, cambiaron las conductas de higiene, como que no se escupía en la calle, llegó a ser normal tener baños en la casa y no fuera de la casa. Como que todos esos cambios que son cambios de la estructura de la ciudad, porque la infraestructura era necesaria, pero también la cultura de lo que se consideraba higiene, son cambios. Son ejemplos donde hoy en día vivimos la ciudad como algo normal, pero ese normal de hoy fue a raíz de decisiones y cambios de hace 100 años para enfrentar una pandemia anterior. Entonces nos tenemos que preguntar ¿qué cambios vamos a hacer? Finalmente. Sí, y las decisiones políticas luego afectan a las decisiones individuales. Es como no se puede desacoplar, son relaciones recíprocas. Producimos las instituciones y somos productos de las instituciones. Entonces, no es ni comportamiento individual ni solo procesos sociopolíticos, es ambos. Entonces, hay que trabajar en la cultura, pero también en las instituciones y la infraestructura para que de aquí a 100 años tengamos ciudades más sustentables, culturas más sanas, justicia ambiental, justicia social, como un solo concepto.
y ser capaces de ser agentes de cambio y no opinólogos sobre el cambio, sino incluso un biólogo tiene que aprender cómo funciona un proceso de creación de una ley o para una audiencia pública sobre un evaluación de impacto ambiental para poder participar activamente en esos espacios, no solo desde afuera. Así es. Bueno, Christopher, te agradezco mucho esta comunicación con Ambiente y Medio y seguramente en algún otro momento vamos a estar hablando de algunas de las problemáticas y las soluciones allá del fin del mundo. Bueno, muchas gracias, Gabriela, y un saludo a la audiencia desde Ushuaia. Gracias, gracias.